La historia comienza con nuestro prota Nakano, quien como cualquier adulto tenía un trabajo mal pagado, en donde lo único que le aumentaban era el trabajo y no el sueldo, y por una media cosa que hiciera mal lo regañaban re feo, así que lo único que pensaba en el trabajo era en la hora de salida. Pero sus compañeros de trabajo le pedían ayuda y como no quería quedar mal, les decía que sí, pero de tanto trabajo y estrés acumulado empezó a acumular oscuridad. Y un día cuando salió tarde del trabajo, el buen Camión-kun no hizo su trabajo, así que iba reestresado y con hambre a su casa. Pero cuando llegó, lo que se encontró fue a esta chica con orejas y cola de zorro, quien lo estaba esperando para darle de comer. A Nakano se le hizo raro ver a la chica, sin mencionar que podría parar en la cárcel y terminaría siendo una vergüenza para su familia. Entonces decidió sacar a la chica de su casa, pero la chica podía atravesar las paredes y al final terminó chantajeándolo para que comiera la comida que le había hecho. Nakano terminó probando su comida y estaba muy buena, así que le había alegrado su día, sin mencionar que la compañía de la chica era agradable. Así que algo de la oscuridad en su interior había desaparecido. Cuando terminaron de comer, la chica se presentó como Senko y a pesar de que pareciera una loli, tenía 800 años y era una semidiosa. Y ella había llegado con él porque lo había estado observando y sabía lo demacrado que estaba, así que pensaba consentirlo hasta que la oscuridad en su ser desapareciera. Además le susurró que lo haría porque estaba en deuda con su familia. Senko había llegado para mimar a Nakano y hacer lo que sea que él le pidiera, y él al ver que era una chica zorro, como todo buen furro, le pidió que le permitiera acariciar su cola, y como ella quería complacerlo, aceptó su petición, aunque cuando lo hacía ya se había arrepentido porque era una parte de su cuerpo muy sensible. Al día siguiente cuando despertó Nakano pensó que lo que había pasado fue un sueño, pero Senko seguía en su casa y lo ayudaría. Aún así Nakano tenía que volver al trabajo, así que todo no era felicidad. Entonces Senko se quedaba sola en casa y hacía todas las labores domésticas como limpiar y acomodar las cosas, lavar la ropa y hacer la comida. Por otro lado, Nakano en el trabajo, su jefe lo haría trabajar hasta tarde, así que llegar de noche a su casa no era algo raro para él. Pero Senko siempre se mantenía esperándolo para darle de comer y prepararle el baño. También quería limpiarle las orejas, pero Nakano siempre se resistía a ser mimado. Entonces Senko le hizo una propuesta que lo dejaría tocar sus orejas si se dejaba limpiarlas de él, a lo cual Nakano no iba a desaprovechar la oportunidad. Y cuando Senko lo limpiaba, Nakano quedaba tan relajado que se quedó dormido y tuvo un sueño donde un tipo idéntico a él cuidaba de Senko, aunque ella era la que lo quería cuidar a él. Cuando Nakano despertó, le preguntó si ya se habían conocido antes, a lo cual ella le contestó que no lo recordaba porque no recordaba la cara de todos los niños que conoció. Nakano no le dio importancia a eso, pero sí a su prioridad, la cual era acariciarle las orejas a Senko, aunque cuando lo hizo terminó pasando esto. Al día siguiente, Nakano quería llegar temprano al trabajo, pero Senko no lo dejaba ir porque tenía que desayunar. Así que Nakano no podía negarse, pero era lo mejor para él y ya se iba más tranqui al trabajo. Tiempo después, los chicos ya se llevaban tan bien que solían jugar videojuegos, pero también apostaban, y como Senko perdió, Nakano podría tocar su cola, pero como Nakano estaba muy raro, Senko huía de él, y como hacían mucho ruido, la vecina llegó a echarles bronca, pero cuando ella vio lo que pasaba, terminó llamando a la policía. Los chicos le terminaron explicando que no era lo que parecía, y además Senko era mayor de edad. La chica, que por cierto se llama Koenji, les creyó demasiado fácil, pero le pareció raro que vivieran juntos. Pero luego Senko la invitó a comer para que dejara de pensar en eso, pero ella solo se puso seria porque se moría de hambre. Ella terminó disfrutando la comida de Senko, además había llegado con ellos porque hacían mucho ruido, pero como le dieron comida le dejó de importar que hicieran ruido. Pero de un momento a otro se dio cuenta de las orejas y la cola de Senko, pero supuso que era un cosplay de su anime favorito, así que quedó fascinada con Senko. Entonces cuando se fue, los chicos se pusieron a ver el anime para saber más del anime y que no los acachara Koenji.
Luego de eso, los chicos iban al supermercado y Nakano vestía a Senko para que no le vieran las orejas y la cola. Además, ahí Nakano se dio cuenta que Senko era re fanática del tofu y le costaba trabajo no usar sus poderes, pero aún así, Nakano estaba muy feliz porque a diferencia de antes, ahora sí disfrutaba hacer las compras. Aún así, los días malos de Nakano no acababan por el trabajo, entonces Senko empezó a dormir con el furro. Además, Senko descubrió que Nakano por las mañanas se volvía muy blando, ya que era muy terco al no dejar que lo consintieran y con ir al trabajo. Entonces lo convenció de no ir a trabajar un domingo porque no tenía por qué ir, pero días después Nakano terminó yéndose a trabajar en un día lluvioso. Entonces cuando Senko se quedó sola, al parecer no se llevaba bien con la tecnología ya que era muy ruidosa. Así que cuando llegó Nakano a casa, estaba deprimida y se sentía una inútil, pero a él no le importaba porque le bastaba su compañía para hacerlo feliz, sin mencionar que le gustaba acariciar su cola. Como Senko le empezó a causar problemas a Nakano, al día siguiente terminó llegando esta otra chica zorro llamada Shiro, quien también había llegado para consentir a Nakano, pero a diferencia de Senko, ella no sabía cocinar, solo sabía tragar y era bastante orgullosa. Pero a Nakano le agradaba y como ella había llegado a complacer a Nakano, dejó que le acariciara la cabeza y como Senko estaba media celosa, las terminó acariciando a ambas, lo cual era premio doble. Pero luego de eso, Shiro se puso de presumida y le dijo a Nakano que podía ver que él tenía un deseo oculto y ella se lo podía cumplir. Pero cuando Nakano le dijo que quería acariciarle la cola, se puso como loco y la presumida de Shiro se ofreció. Pero como Nakano no se detenía, Shiro terminó atravesando la pared y ahí se encontró con Koenji, aunque ella pensó que estaba alucinando. Con el tiempo, Shiro empezó a visitar seguido a los chicos porque le gustaron los videojuegos y como era retragona, se ponía a apostar la comida de Nakano, así que él no pensaba perder, pero Shiro siempre terminaba ganándole, pero era por tramposa, ya que ella leía la mente de Nakano. Luego de eso, no te había dicho, pero Koenji era estudiante y además trabajaba como mangaka, pero su cuarto lo tenía hecho un desastre. Entonces Senko solía ir con ella para llevarle comida y para limpiar su casa, y ella como agradecimiento le dio un traje de sirvienta, aunque fue para sacarle fotos. Pero le dijo a Senko que a los hombres le gustaban ese tipo de cosas. Entonces cuando Nakano llegó a su casa, ella lo estaba esperando con el traje. Pero no le fue muy bien que digamos. Tras un tiempo todo se volvió rutinario, Nakano era explotado en el trabajo y cuando llegaba a casa, Senko ya lo estaba esperando para consentirlo. Pero cuando llegaron las vacaciones de Nakano, Shiro llegó con ellos y los terminó llevando a todos a una playa en otra dimensión. Por cierto, Shiro y Koenji se habían vuelto reamigas porque Shiro solía visitarla casi que diario para ver anime. Aún así, llevaron a Koenji dormida a la playa para que no descubriera que eran semidiosas. Y ya en la playa, los chicos se pusieron a jugar en el mar, hicieron castillos de arena y hasta jugaron voleibol. Y lo que no podía faltar, una parrillada, ya que Koenji era re fan de las parrilladas y Shiro la hizo comprar todas las cosas para hacer una, a excepción de lo más importante, o sea carne. Entonces Nakano fue a buscar a ver si encontraba algo en un bar que había en la playa y ahí fue donde se encontró a esta chica y ella le terminó regalando un montón de carne, pero luego terminó desapareciendo. Aún así, los chicos terminaron disfrutando de la parrillada gracias a los ingredientes que les dio la chica y terminaron pasando la noche en la playa en donde disfrutaron cada momento. Y al día siguiente, cuando Nakano volvió al trabajo, como Senko se dio cuenta que estaba reantojado por lasaña, Senko como no sabía cómo hacer esa comida, le fue a pedir ayuda a Koenji. Shiro también se encontraba ahí, así que entre todas hicieron la comida, aunque fue Senko quien terminó haciendo la mayoría. Y como le salió tan bien, le terminó alegrando el día a Nakano con solo un bocado. Aunque la que la estaba pasando mal era Koenji, ya que Shiro solo le preparaba sopa instantánea, pero ni eso le salía bien. Nakano como ya estaba bien greñudo, Senko le terminó cortando el cabello, aunque se negaba a que le limpiaran el cabello, pero cuando Senko usaba su cola, le era imposible decir que no. Cuando empezó el invierno, los chicos aprovecharon y se pusieron a jugar en la nieve.
Pero cuando regresaron, Nakano tenía las manos bien frías y le acarició la cola a Senko para calentarse las manos, aunque al final Senko terminó enfermándose por eso. Entonces Senko le prohibió acariciarle la cola por un tiempo, el cual no fue mucho porque lo perdonó casi al instante. Pero cuando ella iba a hacer los quehaceres, Nakano quería seguir acariciando su cola. Fue entonces cuando llegó esta chica llamada Sora, y por cierto, fue ella la que le regaló los ingredientes en la playa, y también había castigado a Shiro por usar su playa sin pedirle permiso. Sora también era una semidiosa, pero era como la jefa de Senko y Shiro. Nakano sintió que Sora tenía una gran fuerza y autoridad, aunque cuando se paró, se dio cuenta que estaba chaparrita, pero aún así Sora tenía buenos atributos, sin mencionar que tenía varias colas. Sora se le empezó a insinuar a Nakano, diciéndole que no tenía por qué contenerse, a lo cual él aceptó, pero lo que quería era poner su cara en sus colas. Pero Senko se negó porque ya la tenía a ella. Cuando las cosas se calmaron, Sora terminó marchándose, pero antes de irse, le dijo a Nakano que tuviera cuidado porque algo malo podría suceder, y luego se terminó marchando. Aunque cuando se fue, Senko le empezó a echar bronca a Nakano por querer acariciar la cola de Sora cuando ya la tenía a ella. Así que Nakano se dio cuenta que Senko estaba celosa, pero ella lo negaba a muerte. Tiempo después, Senko ya se había acostumbrado por completo a usar las máquinas, aunque también solía recordar el pasado en donde ya había conocido a Nakano de niño, en donde lo ayudó cuando se había perdido. Por otro lado, Nakano estaba siendo masacrado en el trabajo, así que cuando llegaba a casa, Senko lo estaba esperando con unas cuantas botellitas de alcohol, así que terminaron bebiendo por un buen rato. Pero a pesar de pasarla bien, la oscuridad de Nakano no desaparecía, ya que le pedían demasiado en el trabajo. Además, su madre lo había llamado para decirle que su padre se encontraba muy mal. Entonces recordó lo que le había dicho Sora, así que pensaba visitar a sus padres lo más pronto posible. Entonces al día siguiente, Nakano se iría, pero le dejó un teléfono a Senko porque se iría y no regresaría en varios días. Entonces se terminó marchando y cuando llegó al hospital encontró a su madre. Pero resulta que su padre no estaba tan mal, ya que estaba en el hospital porque se había puesto muy borracho con sus amigos. Así que como el padre de Nakano no estaba grave, él fue a dar un paseo y terminó en el templo donde solía ir antes. Y ahí recordó que ya había visto a Senko antes. Entonces empezó a llamarle para hablar con ella, pero ella no contestaba y era porque ya se había ido de la casa. Y como los compañeros de Nakano le pidieron que los ayudara, él regresó antes a su casa, pero por más que buscó a Senko no la encontró. Y supo que se había ido porque Koenji la había visto cuando se fue, y probablemente llevaba sus cosas envueltas en la tela. Entonces Nakano se estuvo buscándola por todas partes con la esperanza de encontrarla, pero en realidad Senko estaba con las otras semidiosas y había ido para traer provisiones y pensaba regresar rápido. Pero Sora no la pensaba dejar regresar, porque ella estaba muy apegada a Nakano, al igual como con su ancestro quien la ayudó. Pero cuando él murió, Senko sufrió mucho, y Sora no quería volver a verla sufrir. Pero Senko no pensaba abandonarlo y lo mimaría hasta que su corazón estuviera satisfecho. Momentos después, cuando Nakano estaba triste por no encontrar a Senko, ella terminó apareciendo enfrente de él. Ella se preocupó al verlo tan deprimido, pero una vez se calmaron, comieron y bebieron en el parque lleno de árboles de cerezos. Senko le dijo que no tenía que preocuparse de que ella se fuera y solo tenía que dejarse consentir. Y el anime finaliza con nuestro prota haciendo la rutina de siempre, pero empezó a llevarse mejor con sus compañeros y su jefe. Aún así, seguía llegando tarde del trabajo, pero Senko siempre se mantenía esperándolo.